historia. ¿Dónde y cuándo? Estados nacionales. Saludos a todas y todos. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy la maestra María del Carmen Pastrana Sánchez. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar esta modalidad a distancia. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Recuerden que al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En esta sesión abordaremos un tema perteneciente a la asignatura Historia, en el que ubicaremos temporal y espacialmente a los estados nacionales, particularmente el proceso de consolidación de los estados nacionales en Europa y su relación con los procesos de unificación de Italia y Alemania, con la disolución de los imperios austrohúngaro y otomano. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. No olviden tener a la mano su libro de texto de historia. El tema que abordaremos se localiza en el bloque 2. También les invito a preparar lápiz o bolígrafo, colores, cuaderno y hojas para que puedan anotar las ideas principales, así como las preguntas y reflexiones que puedan surgir a lo largo de la sesión. Si ya están listas y listos, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para conocer, haré una lectura de un fragmento del artículo escrito por Miguel Grijalva Uch sobre la crítica que hace el filósofo y escritor español Fernando Savater sobre la cuestión del nacionalismo. En el siglo XIX va a aparecer con una fuerza incontenible el fenómeno nacionalista que, a la larga, transformará la vieja Europa. El antiguo régimen previo no subrayaba las peculiaridades nacionales que diferenciaban a unos países de otros. El nacionalismo, por la influencia de las ideas de libertad y nación de la Revolución Francesa, por un lado, y del romanticismo por otro, surgirá en ese momento como una fuerza potente, haciendo que las naciones sometidas a otros estados luchen por sacudirse su dominio y lograr su independencia. Y en los casos en que la nación esté dividida, lo hagan por lograr su unidad. Una tercera manifestación se da en las naciones ya unidas, Francia, Gran Bretaña, en donde el nacionalismo va a ser el soporte de un proceso de expansión territorial que llevará a la ocupación de territorios lejanos y a la formación de imperios coloniales a finales del siglo XIX y principios del XX. El romanticismo, que surge en el siglo XIX como una corriente filosófica y literaria en Alemania, supone la negación de la Ilustración y de su principio clave, la razón. Para los románticos hay muchas cosas que no pueden ser entendidas por la razón y la ciencia. Por otro lado, se considera que el romanticismo nació como defensa del sentimiento y de la imaginación frente a la razón, el análisis y la especulación, pero sin los cuales no hubiera podido existir. Así, el romanticismo ha sido presentado como el conjunto de movimientos intelectuales que a partir de fines del siglo XVIII hicieron prevalecer el sentimiento sobre la razón y la imaginación por encima del análisis
análisis crítico. Subrayan la peculiaridad de las personas y las singularidades de las naciones y pueblos, y el ahondar en esas peculiaridades lleva al nacionalismo, a la consecución de la libertad o independencia de la nación. Darán mucha importancia a la lengua como base de la nación, como principal rasgo que une a todos sus componentes. Hasta aquí la lectura. ¿Qué les pareció? Como escuchamos, el nacionalismo fue una ideología asociada a movimientos de liberación nacional, pero también ligada al romanticismo. ¿Qué manifestaciones del nacionalismo identifican en la lectura? ¿Cuál es la relación del nacionalismo con el romanticismo? Para ustedes, ¿qué es una nación? Comenten su reflexión con sus familiares. Les reitero que en la vida es fundamental leer para conocer. Es importante iniciar diciendo que un Estado-nación se integra por su población, territorio y gobierno. Identifiquen esos elementos en las siguientes imágenes. Una de ellas no pertenece a las características mencionadas. Seguramente ya la identificaron. ¿Qué otros elementos identifican en la actualidad a una nación? Cierto, también los símbolos patrios como el himno nacional, escudo y la bandera representan el amor a la patria, la construcción de una nación y la esperanza de un futuro. El sentimiento nacionalista se hizo cada vez más presente en lo cotidiano, porque la idea de pertenecer a una comunidad permitió que naciones que antes estaban divididas en muchos reinos se unificaran en estados nacionales. Pero para guiarnos a lo largo de la sesión, les sugiero considerar las siguientes preguntas. ¿Cuál era la situación de las monarquías en Europa a mediados del siglo XIX? ¿Qué influencia tuvo el nacionalismo y el romanticismo en la conformación de los estados nacionales? Antes de comenzar, veamos la línea del tiempo para ubicar este proceso histórico. Con el fin del absolutismo y las revoluciones burguesas, se gestaron nuevos conceptos liberales, como el de la soberanía popular, en donde la unidad nacional ya no recaía en la figura de los reyes, sino en los valores nacionales, inspirados en el sentimiento de pertenencia e identidad de los pueblos. Durante las primeras décadas del siglo XIX, el nacionalismo fue una ideología asociada a movimientos de liberación nacional, como la lucha de checos y húngaros contra el dominio del Imperio austriaco. En la segunda mitad del siglo XIX, el nacionalismo se relacionó con los intereses de la burguesía, grupo social que se benefició del poder político adquirido. Alrededor de 1870, el nacionalismo se convirtió en un movimiento que enaltecía la historia, la lengua, la religión y la cultura compartida por un pueblo para fortalecer sus lazos de unidad. También se relacionó con los intereses imperialistas, lo cual fomentó la rivalidad entre las naciones, dando paso a los conflictos que desencadenaron años después la Primera Guerra Mundial. La uniformidad cultural comenzaba a cobrar fuerza. El arraigo en costumbres, tradiciones, hábitos y lenguaje que identifican a un pueblo en un contexto histórico permitió la delimitación del poder en todos los ámbitos, que junto con el surgimiento de la burguesía y el capitalismo fortaleció la idea de nación como unión para todos los ciudadanos que habitaban. El nacionalismo
estuvo ligado al romanticismo, el cual se extendió por Europa a principios del siglo XIX. Fue un movimiento basado en la exaltación de los sentimientos como reacción contra la razón, promovida por la Ilustración como único medio para conocer la verdad. Al respecto, un romántico alemán expresó: «Fue mi corazón el que me aconsejó hacerlo, y mi corazón no puede equivocarse». El romanticismo exaltó el sentimiento y la emoción. Se expresó en la música, la poesía, la novela y además nutrió el nacionalismo. Desde entonces, lo joven se asoció con ideales como la pasión, la emotividad y la rebeldía, idea que ha llegado hasta nuestros días. Veamos el siguiente video donde reconocerán la relación entre estos procesos y la manera en que se manifestaron en la unificación de los países. El romanticismo fue un movimiento artístico, cultural e ideológico que comenzó a finales del siglo XVIII y se desarrolló a lo largo del siglo XIX. Los artistas románticos fueron portavoces de una nueva actitud ante la vida. Comenzaron a apreciar más al individuo frente a la universalidad propuesta por la Ilustración. Hablaban del amor, la libertad y la lucha por la emancipación de las naciones. El romanticismo inspiró los movimientos revolucionarios y se vinculó con los ideales nacionalistas de quienes buscaban formar repúblicas que sustituyeran a las monarquías. Sus seguidores desarrollaron un feroz individualismo, pero al mismo tiempo defendieron la unión incondicional y la entrega a la patria. Estas ideas tuvieron gran influencia en los procesos de unificación de Italia y Alemania. Después de la Revolución, Francia experimentó una época de persecuciones políticas, incertidumbre e inestabilidad, que fue conocida como la Era del Terror, con Robespierre como gobernante. Como consecuencia, el pueblo se decepcionó profundamente, ya que las promesas de libertad, igualdad y fraternidad que se originaron desde la Ilustración no se estaban cumpliendo. Este sentimiento de desengaño se extendió por toda Europa y en Alemania dio origen al movimiento Sturm und Drang, que significa tormenta e ímpetu, corriente literaria que ponía énfasis en la naturaleza y la fuerza de los sentimientos. Entre sus principales representantes se encuentran escritores como Goethe y Schiller, cuyo poema Oda a la Alegría inspiró a Beethoven para componer su 9ª sinfonía. Gozosos como los astros que recorren los grandiosos espacios celestes, transitad, hermanos, por vuestro camino alegremente, como el héroe hacia la victoria. La música aportó mucho al nacionalismo alemán. Felix Mendelssohn expuso la necesidad de dotar a la música alemana de una identidad nacional propia. Reivindicó la tradición musical alemana que propició la veneración y el respeto hacia los compositores de la escuela vienesa como Haydn, Mozart y sobre todo Beethoven, y la búsqueda de las raíces principalmente en Bach. Por otro lado, se propuso un arte alemán capaz de regenerar a la sociedad a través de la música. El pensamiento romántico, su vocación idealista, la idea de la justicia de esta causa y la creencia en una superioridad moral de Alemania y de los alemanes se había de convertir en el motor de la unidad nacional. En el caso de Italia, este movimiento cultural promovió la idea de la unidad territorial. El Risorgimento partía de la añoranza por un pasado común y glorioso. La literatura y la distribución de panfletos contribuyeron a difundir la idea de pertenencia a un colectivo y exaltaban los principios patrióticos. Novelistas como Alessandro Manzoni impulsan a los italianos, a través de sus obras, a realizar el sueño de la unidad y exaltan el resurgimiento de la patria. También destacó la actividad de los músicos como Giuseppe Verdi, partidario de la unidad y autor de varios himnos nacionalistas. El romanticismo, especialmente la literatura romántica, enfatizó las sensaciones, las emociones
y el individualismo. Aunque le daba gran importancia a la vida interna como una forma de rebelarse ante los mandatos establecidos por la clase media, la rebelión individual que defendían los románticos buscaba la transformación social. El pensamiento romántico influyó en las ideas nacionalistas, que se convirtieron en un gran movimiento cultural y político de su época, con una difusión y vitalidad que ninguna ideología había conseguido hasta aquel momento. Como pudieron ver y escuchar, el nacionalismo es una toma de conciencia que generan las naciones acerca de sus costumbres y tradiciones que las identifican y a la vez las distinguen de otras culturas. Así, países como Francia, Inglaterra, España, Portugal, Italia y Alemania se consolidaron como estados nacionales. Sin embargo, también se formaron estados multinacionales, los cuales ejercieron su dominio sobre diversos pueblos con identidades diferentes. Los imperios austrohúngaro y otomano fueron estados multinacionales. Además de los valores culturales, el nacionalismo ayudó a forjar nuevos estados, contrarrestando los brotes liberales o revolucionarios, sin permitir la intromisión extranjera en asuntos internos. Más adelante se convirtió en el sustento del engrandecimiento del Estado, al basar sus argumentos expansionistas en la defensa de los intereses de la patria, al tiempo que realizaba la expansión territorial. En la tabla que ven en su pantalla, observen las características de estos estados, llamados nacionales, y recuerden que al inicio de la sesión mencionamos que compartían cultura, historia y lengua común. También observamos en este periodo la presencia de los estados multinacionales, donde coexisten pueblos con culturas y lenguas distintas, que en ocasiones entraban en conflicto por razones de orden racial o religiosa. Durante el último tercio del siglo XIX, algunos estados multinacionales vivieron un proceso de disolución, como el caso del Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, mientras que otros países se unificaron, como Italia y Alemania. Alemania e Italia eran estados compuestos por muchos otros estados de distintos tamaños, cada uno con su propio gobierno. Tanto en los estados nacionales como los multinacionales, los pueblos demandaron el derecho a decidir por sí mismos su forma de gobierno, exaltando las virtudes de su cultura original. Este nacionalismo impulsó los procesos de unificación de Italia y Alemania. El país, que ahora es Italia, estaba conformado por el reino de las dos Sicilias, los estados pontificios, el reino lombardo, Venecia, el Gran Ducado de Toscana y los reinos de Piamonte y Cerdeña. Cada uno tenía su propio gobierno. Aunque la mayoría estaba bajo la influencia del Imperio Austrohúngaro, lograron unificarse y terminar con su presencia en la península entre 1850 y 1870. En la región sur del territorio, Giuseppe Garibaldi comenzó otra fase de unificación al derrocar a la familia reinante borbona y conquistar Sicilia, Nápoles, Parma y Módena. Garibaldi se convirtió en un héroe nacional por su participación en la lucha armada para lograr la unificación de los estados italianos, que, tras un largo y difícil proceso, se concretó en 1870, adoptando una monarquía constitucional.
Alemania, al igual que Italia, estaba conformada por un conglomerado de estados independientes. El más fuerte de estos era Prusia, que encabezó los primeros intentos de unificación a mediados del siglo XIX. Guillermo I, rey de Prusia, nombró a Otto von Bismarck como jefe de Estado, quien se encargó de reunir a todos los estados germánicos del norte en un proyecto de expansión territorial e industrialización de la economía. Como los reinos alemanes del sur se negaron a anexarse a Prusia y pidieron apoyo militar y político al emperador francés Napoleón III, en 1870 se inició la Guerra Franco-Prusiana, que terminó en menos de un año con la derrota de Francia y la unificación alemana. En 1871, el rey Guillermo de Prusia fue proclamado emperador de Alemania. A partir de este momento, la industrialización de Alemania creció rápidamente y se desarrolló una agresiva política imperialista. Los estados multinacionales, por su parte, también sufrieron cambios importantes, pero en sentido contrario al de Italia y Alemania. En lugar de consolidarse, se disolvieron, ya que aún existían regímenes absolutistas o con tendencias a esa forma de gobierno, como fue el caso de los imperios otomano y austrohúngaro. Estos habían impuesto su dominio sobre pueblos con distintas culturas, por lo que se les conoce como estados multinacionales. Por ejemplo, la disolución del Imperio Austrohúngaro. Este imperio se formó con poblaciones de diverso origen: polacos, rumanos, checos, húngaros, alemanes, ucranianos y otros más, dentro de un mismo espacio. Esto complicó la administración política de la región, ya que cada grupo pedía reconocimiento a su individualidad, ocasionando enfrentamientos continuos. Las diferencias culturales ocasionaron gran cantidad de problemas, mismos que empeoraron con las posteriores anexiones de Bosnia, Herzegovina y Albania. Los problemas fronterizos y las diferencias de desarrollo económico dentro del territorio conducían a su inminente desaparición. También el Imperio Otomano albergaba a personas de varias nacionalidades: búlgaros, serbios, griegos, armenios, árabes y turcos, quienes tenían reclamos similares de independencia, autonomía y participación política. Además, a esta variedad de nacionalidades se le agregaba la existencia de dos religiones, la cristiana y la musulmana. La estructura imperial turco-otomana era antiquísima e impidió el desarrollo económico e industrial de los territorios otomanos a la par de lo que estaba sucediendo en Europa. El surgimiento de nacionalismos europeos significó el inicio de la desintegración del Imperio Otomano a principios del siglo XIX, así como las constantes tensiones con países vecinos como Rusia le hicieron perder los territorios de Rumania y Bulgaria. Los territorios de los Balcanes se independizaron y posteriormente la invasión austriaca en 1878 le hizo perder territorios como Bosnia y Herzegovina. En esta sesión aprendimos que los procesos políticos experimentados en Europa a lo largo del siglo XIX incrementaron la autoridad del Estado de forma importante, sumada al ímpetu de distintos grupos nacionalistas ligados al romanticismo, y que estos procesos permitieron la aparición de países como Italia y Alemania. En tanto, el mismo nacionalismo actuaría en contra de los imperios débiles,
como el austrohúngaro y el otomano, y terminaría por aniquilarlos en la década de 1910. Pero lo más importante que aprendimos que la existencia de los diversos grupos en un mismo espacio no siempre es cordial. Los invito a reflexionar sobre la importancia del respeto y la tolerancia que debe existir entre los individuos para lograr una sana convivencia armónica. Con todo lo anterior, podemos retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión y reflexionar sobre ellas. ¿Cuál era la situación de las monarquías en Europa a mediados del siglo XIX? ¿Qué influencia tuvo el nacionalismo y el romanticismo en la conformación de los estados nacionales? Es momento de continuar con el reto que se propusieron en la primera sesión, la línea del tiempo mural. Es importante que incluyan los hechos o procesos históricos que se abordaron el día de hoy. También podrán agregar imágenes y mapas, así como textos breves para explicar los acontecimientos señalados. Es importante que en la línea del tiempo identifiquen el inicio y fin de los procesos históricos, calculen el tiempo de cada intervalo y reconozcan los acontecimientos incluidos, así como los cambios y permanencias. Al incluir mapas en la línea del tiempo, podrán ubicar geográficamente los acontecimientos, identificar los espacios de influencia y dominio, conocer las transformaciones de la división política, reconocer la influencia del medio natural en el acontecer histórico, entre otros aspectos. Es importante que identifiquen en el mapa la época a la que se refiere, reconozcan el espacio, país, región que se representa, distingan los símbolos cartográficos que contiene, rosa de los vientos, división política, reconozcan las acotaciones al contenido. Determinen la relación del proceso histórico que se representa con las características del espacio geográfico. No olviden que este tema lo podrán encontrar en su libro de texto en el bloque 2. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Les pedimos que sigan en sintonía con nosotros y continúen llevando a cabo las medidas de higiene para que rápidamente podamos estar de regreso en las escuelas. Mientras tanto, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. Niqoy qaltuchoko liqoistako